Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de vías biliares y vesícula biliar. Como saben, son parte de las glándulas anexas que conforman el sistema digestivo y por ende es importantísimo estudiarlas porque gracias a todas esas sustancias que se van a secretar a través de las vías biliares producidas en el hígado es que ayudamos en la digestión de nuestros alimentos, en la absorción y digestión de nuestros alimentos. Entonces la vía biliar, les voy a dar como una breve introducción enseñándoles un poquito de la vía biliar y después vamos a ir poco a poco señalando cada una de sus partes y entendiéndolas un poquito más. Una de las cosas más importantes es que se recuerden que las sustancias que se producen, o sea, la bilis es una sustancia que es retenida en este órgano que les estoy señalando aquí, que se llama vesícula biliar, pero que ese producto, o bilis, es producido en las células hepáticas, en unas células especiales del hígado, que se van a ir acumulando en diferentes canalículos para formar dos conductos, uno que viene del lado derecho del hígado y uno que viene del lado izquierdo del hígado, que son estos dos que les estoy señalando aquí. Estos dos se van a unir en un solo conducto que se llama hepático común, porque es el conducto biliar hepático común, este pedacito que está aquí, y la bilis, que es secretada, puede agarrar esta vía a través del conducto cístico, que es el nombre de este conducto, para llegar a la vesícula biliar. A medida que la bilis se va produciendo, se va almacenando aquí. Y es solo cuando nosotros comemos, recuerdo, esófago, porción abdominal del esófago, fundus, cuerpo del estómago, cardias me faltó aquí, antro pilórico y píloro, cuando la comida pasa por el duodeno y estimula cuando pasa por a través de la ampolla de váter, pues los músculos de la ampolla de váter se relajan, hablo con propiedad porque esto ya nosotros lo vimos, igual lo vamos a repasar, pero estas musculitos que están aquí se relajan y permiten la salida de la bilis que estuvo o está almacenada en esta vesícula. Entonces, la vesícula biliar se contrae y saca pues el líquido a través del colédoco, que es la bilis, que se une, como ya ustedes saben, con la secreción del páncreas, que está aquí esquematizado en azul, junto con el conducto de Wilson o conducto principal del páncreas, a través del conducto de la ampolla de váter, para verter sus contenidos en la segunda porción del duodeno. Un poquito señalando y un poquito para que ustedes se recuerden cómo era. Fíjense un poco las relaciones de dónde estamos. Aquí está la vena cava inferior y la aorta. Aquí vemos la esplénica, que es rama del tronco celíaco, que ustedes se la saben. Y esto que está aquí es el páncreas. Fíjense cómo guarda relación estrecha con estos grandes vasos. Aquí se dibuja perfectamente el conducto pancreático principal, también el accesorio. Vemos la papila menor, o carúncula menor. Aquí vemos el esfínter de Oddi, la carúncula mayor o papila mayor. Y vemos entonces aquí faltaría el hígado y aquí vemos la vesícula biliar, el conducto hepático común, que cuando se unen forman el colédoco, que es el conducto que va a verter finalmente las secreciones a través de su esfínter por la carúncula mayor. Entonces vamos a estudiar un poquito de las vías biliares y también vamos a estudiar un poquito acerca de la vesícula biliar. Vamos a irnos entonces donde se produce la bilis para ir en el sentido que se produce. Hay unas vías biliares entonces que son intrahepáticas, que son las que están dentro del hígado, como su palabra lo dice, y unas vías biliares extrahepáticas que ya más o menos las conocemos. Empecemos por la vía intrahepática. Cuando ustedes estaban en histología, ustedes les comentaron que había una estructura que se conformaba histológicamente por las diferentes células que formaban los hepatocitos. Se organizan como en estas especies de hexágonos, ¿ok? Y con una vena centrolobulillar y una área porta, y esa área porta, fíjense que aquí está dibujada y está pintadita, una en rosadito, que es una rama de la arteria hepática propia. También se ve una azul, que es una rama de la parte venosa del hígado, que es básicamente la vena porta, y un puntico que es la vía biliar. Es decir, que si aquí, perdón, pero a veces desaparece la flechita,
que si aquí están todos los hepatocitos, esos hepatocitos van a metabolizar, van a recibir toda la comida que está produciendo, esa comida y esa absorción viene a través de la vena porta, entonces la vena porta va a dar ramitas, ramitas, ramitas por aquí para que el hepatocito pueda tener todo ese material, fíjense cómo lo dibujan aquí, y la sangre que va con desechos ya metabolizada por el hepatocito, esa sangre se va a acumular por la vena central del lobulillo y esa es la que va a ir a dirigirse a la vena cava inferior, porque la vena central del lobulillo es sangre desoxigenada y la vena porta lo que trae es sangre desoxigenada, pero del metabolismo de todos los órganos de nuestro abdomen. Eso lo repasamos un poquito después. Entonces, esta área porta está conformada por una rama de la arteria hepática común, propia, perdón, una rama o una ramita del vecino. Hay un micrófono abierto, por favor. Una ramita de donde se produce la bilis y una rama de la vena porta. Esa área porta, ¿cómo se producen entonces? Se originan los canalículos biliares entre las células de los lobulillos, que son todas estas celulitas, luego se van uniendo en conductos intralobulillares, es decir, el hepatocito produce la bilis, es un producto de excreción de la bilis que tiene que verter al duodeno. Entonces se van formando en las células biliares, se vierten a los canalículos biliares, de ahí a los conductillos biliares, de ahí a los espacios porta, que es este espacio, y luego cada uno de esos espacios porta se va uniendo, 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 van convergiendo para formar conductos biliares y finalmente se unen en dos ramas, que son una rama derecha y una rama izquierda, que cuando se unen forman el hepático común. Fíjense aquí. Dentro del hígado van a estar todos esos canalículos y todas esas celulitas. Se van a ir uniendo, uniendo, uniendo ramas, ramas de la parte derecha y de la parte izquierda. Y se forman dos grandes conductos, uno derecho y uno izquierdo, que cuando se unen forman el conducto hepático común. Fíjense que aquí vemos perfectamente el hilo hepático. Ya eso lo vieron con la profesora la semana pasada. Fíjense que el hilio entonces está conformado, además de lo que no vemos aquí, que son los nervios y los linfáticos, vemos entonces una vía biliar, que es el conducto hepático común, porque a veces esta división está aquí adentro y muchas veces está aquí afuera. Generalmente sucede como yo se lo estoy enseñando. O sea, ustedes ven la parte o la cara inferior del hígado y van a ver el punto de unión del conducto hepático derecho del izquierdo para formar el hepático común. Aquí vemos la arteria hepática propia, aquí le simulan la rama del tronco celíaco, esta sería la esplénica, por aquí sería la gástrica izquierda, y esta sería la hepática común, que cuando da la rama para el cístico, deja de ser hepática común y se convierte en hepática propia, y esta señorita hepática propia es, aquí está la cística, ¿ok? Esta ramita hepática propia es la que entonces se va a ir dividiendo y va entrando a la derecha a la izquierda. Entonces, la sangre oxigenada al hígado llega por la hepática propia. Esta señorita que está aquí no es vena cava ni es parte venosa, es la vena porta. Y la vena porta entra también al hígado para llevar todos los productos de nuestra absorción que están en el abdomen a el hígado, al hepatocito. Entonces, esta señora aquí que está aquí, que es la vena porta, va a dejar sus productos dentro del hígado. La arteria hepática propia va a verter su sangre oxigenada para irrigar a cada uno de esos hepatocitos, pero esta señora dibujada en verde que está aquí, que es el conducto hepático común, la dirección no es hacia allá, es hacia acá, porque el producto de su secreción, que es la bilis, va a salir del hígado por esta vía y se va a ir acumulando entonces a través del conducto cístico para acumularse en la vesícula biliar. Y luego, cuando sea necesario, vuelve a salir por el mismo sitio y entonces va hacia el colédoco para el duodeno. Esto que les traigo aquí dibujado es un estudio que se hace vía digestiva. Se mete un tubito, como una endoscopia, se mete esto es cultura general, ¿ok? Se mete un tubito a través de la boca, se atraviesa el esófago y el estómago y, fíjense, esto que está aquí es duodeno, se canaliza la carúncula mayor, se canaliza el colédoco y se tiñe toda la vía hepática
para nosotros ver si hay algún punto, como por ejemplo aquí, que haya disrupción y que el colorante no pase, lo que nos está hablando de que hay una piedrita por ahí o algo que impide el paso de la bilis hacia el duodeno. En muchas ocasiones, cuando es una piedrita que está por allí, ese mismo aparato, ese mismo estudio nos permite sacar como una especie de cestica que agarra esa piedrita que está allí y la extraemos por esa misma vía. Un maravilloso procedimiento quirúrgico que generalmente lo hacen los gastroenterólogos. Entendiendo que la bilis se produce dentro del hígado y ya entendiendo que va a ir drenando, drenando y convergiendo para poder llegar a la vesícula biliar, entonces entendemos las vías biliares extrahepáticas, que se forma un hepático común que fue originado por esa desembocadura derecha e izquierda de donde se producía la bilis dentro del hígado, van a converger en el conducto hepático común y ese hepático común va a dar origen al cístico para desembocar en la vesícula biliar. Eso ya lo entendieron en el dibujo. El punto de origen del cístico divide el hepático común en dos segmentos. Uno superior, que es el que se llama hepático común, y uno inferior, que es el que da nombre al colédoco. Es decir, que esto que está aquí es un conducto recto, pero aquí está el cístico. Entonces, desde aquí para arriba es el hepático común y de aquí para abajo es el colédoco. La vía hepática extrahepática también se divide en vía biliar principal y vía biliar accesoria. ¿Por qué? Porque yo necesito bilis para vivir, porque es parte de lo que yo necesito para que se vierta en mi duodeno y poder absorber todas mis grasas y mis alimentos. Entonces, si yo tengo un problema en la vesícula, que a lo último les voy a poner una foto de unas piedritas en la vesícula, pero más de uno de ustedes ha escuchado que nosotros podemos vivir sin vesícula biliar y que nosotros hacemos lo que se llama un procedimiento que es colecistectomía, que es quitar la vesícula por diferentes razones, ¿ok? Entonces, cuando nosotros quitamos la vesícula, nosotros podemos quitar la vesícula y quitar el conducto cístico, cortar aquí, para que la bilis se acumule pues aquí y drene directo. Si yo corto aquí, la bilis no pasa. Si yo corto aquí, la bilis no pasa. Entonces, es muy fácil saber que esta señora que está aquí, fíjense que se me pierde el cursar, esto es la vía biliar principal que está conformada por el hepático común y por el colédoco y que hay una vía biliar accesoria que está conformada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Aquí lo vemos un poquito mejor, vamos a hablar un poquitico de la vesícula biliar. Fíjense cómo está, tiene forma como de bacinete, de bolsita, y se divide en esta puntica que está aquí, que es el fondo de la vesícula biliar, el cuerpo de la vesícula biliar, el bacinete y el conducto cístico. El bacinete es esta parte que sirve también como esfínter, se distingue histológicamente, no vamos a hablar de ella, pero hay una parte histológica que nos permite identificar, es una parte como un poco más irregular, que en esta no es realmente un esfínter, pero sí funciona como tal y se llama bacinete, ¿ok? Entonces esto sería el hepático común y esto sería el colédoco. Fondo, cuerpo, bacinete y conducto cístico. Vamos a hablar un poquito de las relaciones. Aquí les traigo el hígado para que no se les olvide. Fíjense, esta es la imagen de la vena central del lobulillo. ¿Se acuerdan que yo les dije que entonces esa ya cuando metabolizó cada uno de los hepatocitos y de verdad produce sangre desoxigenada, esa sangre desoxigenada debe integrarse a la circulación general. ¿Y cómo lo hace? Desde la vena central del lobulillo van convergiendo, convergiendo, convergiendo para formar esta vena que se llama vena suprahepática, y esa vena suprahepática es la que va a entrar a la circulación a la arteria vena cava, a la vena, perdón, vena cava inferior, a la vena cava inferior. Entonces, fíjense que aquí está representada la suprahepática, aquí está representada la aorta, aquí está el tronco celíaco, aquí está la hepática común, y bueno, ya deja de ser común, aquí la propia, la arteria hepática propia es la que entra al hígado, y fíjense que aquí también está representada la vena porta. La vena porta va a recoger la sangre del metabolismo del vaso, de los riñones, de la absorción, de los riñones no,
de los riñones van directo a la vena cava inferior, perdón, del páncreas, del intestino delgado, del intestino grueso, toda esa sangre no va directo a la circulación, no va directo a la vena cava superior e inferior, va primero a la porta, se reúne en la porta, todo el material de absorción de todas las partes de absorción de nuestro cuerpo, de ahí pasa como filtro al hígado gracias a la vena porta que se va a ir dividiendo y como por eso ya saben que en cada área porta tiene cada uno de estos tres punticos, un puntico arterial, un puntico de la vena porta y un puntico de la producción de la bilis, ¿ok? Aquí levantamos y podemos observar la cara inferior o abdominal del hígado y fíjense que queda adherida la vesícula biliar aquí. Hay ligamentos que permiten mantenerla fija allí, pero si yo bajo esta estructura, pues queda pegadita al píloro y al duodeno, ¿ok? No es pegadita, es cerca, no es pegada, adherida, ¿ok? Más o menos así. Fíjense que aquí podemos ver perfectamente, nuevamente, aquí quitamos el derecho y el izquierdo, solamente vemos el hepático común, después vemos el conducto cístico, vemos la vesícula biliar y vemos cómo este punto deja de llamarse entonces hepático común para convertirse en conducto biliar o conducto colédoco para drenar sola y exclusivamente en la papila mayor o carúncula mayor, junto, por supuesto, con el conducto principal de Wilson, porque en la carúncula menor drena solamente las enzimas pancreáticas a través del conducto pancreático accesorio. O sea que estas enzimas solo se van a verter a través de la carúncula mayor. Esta lámina ya la conocen, ya yo les había enseñado una fotografía de cómo se ven la papila mayor y menor, también les he comentado en diferentes oportunidades que esto que está aquí se llama esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es la unión del esfínter coledociano y el esfínter pancreático. Cada uno de ellos tiene su propio esfínter y luego se unen en un esfínter común, que es el esfínter de la papila, para salir por aquí, que es lo que me permite verter ambas secreciones a través de la carúncula mayor. Eso ya lo habíamos estudiado. 2 láminas o 3 láminas más, no se les puede olvidar esta fotografía. Esta fotografía es la cara inferior del hígado, donde ustedes están obligados a identificar el ligamento que divide, ¿cierto? El lóbulo izquierdo, que es el más pequeño, el lóbulo derecho, que es el más grande. Entonces vemos que esto es posterior y yo digo que esto es posterior porque esta es la impresión que me deja la vena cava inferior. Fíjense que solo impresiona sobre el hígado, deja una marca, ¿ok? Pero en ningún momento lo atraviesa porque esta señorita que está aquí no tiene nada que ver con la vena cava inferior. Esta señorita que está aquí es la vena porta. Esta es la arteria hepática propia y este es el conducto que lleva la bilis. Entonces, esto que está aquí es el hilio hepático conformado por vena porta, arteria hepática propia, conducto hepático común, vasos linfáticos y nervios. Por supuesto que esto no les voy a decir cómo se llama porque ustedes se lo saben y esto no les voy a decir cómo se llama que ustedes se lo saben, pero esto y esto es lo que nosotros llamamos como la H hepática y es algo que ustedes se tienen que saber. Esto es muy fácil porque es el ligamento, esto es muy fácil porque es la vesícula biliar y la impresión que deja la vena cava y el palito central es el hilio hepático que termina la H, vena porta, arteria hepática común, propia, perdón, y conducto hepático común. Esto que les dato aquí son como se ven las piedritas que están conformadas por bilis, que va sedimentando y va formando estas piedritas. Esto sería fondo, esto sería cuerpo y este sería el bacinete. Cuando esto no permite que estas piedritas salgan por allí, si permite que salga, o sea, si fuera una chiquitica como esta, pudiese salir y tapar el conducto. Y si no, se llena de piedritas como eso y aquí hicieron básicamente una colecistectomía, es decir, quitaron la vesícula biliar. Aquí les recuerdo que esta es la vía biliar accesoria y esta es la vía biliar común. Es decir, que yo puedo cortar aquí, pero de esa manera, cuando corto en el cístico, permito que la bilis que se produce dentro de mi hígado sigue drenando a través del hepático común y
del colédoco, solo que no se va a acumular en la vesícula biliar.